Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga y les mantenga disfrutando de esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Y continuamos con nuestros devocionales sobre la venida, el nacimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez nos acercamos más a la Semana Santa, pues llegaremos a en los capítulos finales donde Jesús fue crucificado y su posterior resurrección a los 3 días. Por ahora hemos llegado, ya pasamos las tentaciones que sufrió Jesucristo antes de su ministerio público, y ahora vamos a entrarnos un poco ya básicamente cuando Jesucristo anuncia su muerte y su resurrección. Pero antes de eso, él desempeñó su ministerio público por un tiempo. Tenemos que después de la tentación, él inició su ministerio público predicando el evangelio del reino, predicando el arrepentimiento. Decía que tenían que arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. También podemos ver en los evangelios la escogencia de sus apóstoles. En su ministerio sanó enfermos, resucitó a muertos, dio vista a ciegos, hizo caminar a cojos, sanó a leprosos. Y esto todo lo hizo en un periodo más de 3 años, más o menos de 3 años y algo, donde hizo también muchos milagros. Mucha gente le seguía, pero muchos le despreciaban. Escogió a sus 12 discípulos, con quienes siempre estuvo, y principalmente con Jacobo, Pedro y Juan. Y fue un ministerio corto, 3 años y algo, pero realmente donde nos dio toda la enseñanza que nosotros necesitábamos. Era Dios encarnado, Dios hecho hombre, que estuvo entre nosotros predicando la palabra de Dios, y como él lo dijo en los evangelios, para eso había venido. Vino a rescatar lo que se había perdido. Se compadeció de mucha gente porque parecían ovejas sin pastor. Y también Jesucristo en su humanidad nos mostró cómo debemos ser nosotros. Mucho tiempo pasaba en oración con su Padre desde muy temprano, en comunión total con su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Marcos 8, versículos 31 y 32, él anuncia su muerte y resurrección. Lo hizo 3 veces en los evangelios. Vamos a ver algunas de estas en este día. Marcos 8, 31 y 32 dice la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Tenemos este anuncio ya de Cristo con sus discípulos, que en este momento no entendían mucho, porque realmente el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías libertador el yugo que le tenía el gobierno romano. Pero veamos cómo se desarrolla esto. Anunció su muerte y resurrección. Aquí vemos varias cosas. Él empezó diciendo: es necesario. Lo cual nos demuestra que había un plan. El plan de Dios, que él había venido a cumplirlo. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara para la redención de la humanidad caída. Era necesario para el perdón de nuestros pecados. Esto formaba parte del plan de Dios para el establecimiento de su reino. No había otra forma
para pagar por el perdón de nuestros pecados. Y aquí no solo anuncia su muerte y su resurrección, sino que nos dice claramente que sería desechado de los ancianos, de los príncipes, sacerdotes, de los escribas y muerto al tercer día. Allá en Isaías 53, versículos 3 al 6, también nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Isaías aquí profetizando que el Mesías tenía que morir en la cruz para pagar por los pecados de todos nosotros. No solo anunció su muerte y su resurrección, sino ese rechazo del que él iba a ser víctima. Lo iban a rechazar los líderes religiosos, los líderes espirituales del pueblo. Y aquí algo muy particular también, en el versículo 32, Pedro no entendió el mensaje sobre la muerte y resurrección de Cristo, porque no entendió los propósitos de Dios, sino sus deseos y sentimientos naturales. Mateo 16:21, miren lo que nos dice allí en Mateo 16:21, pasaje paralelo a este, que nos dice también lo siguiente. Mateo 16:21. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este anuncio marca un punto decisivo, el énfasis de su muerte y su resurrección, pero sus discípulos aún no entendían, porque tenían una idea errónea sobre el Mesías. Juan 12:24. Juan 12, versículo 24. Note lo que nos dice Juan 12 y versículo 24. Dice la palabra de Dios allí: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es una imagen, una semejanza del sacrificio de Cristo, de la necesidad del sacrificio de Cristo. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se puede convertir en una planta que produzca muchos granos o mucho fruto. En otras palabras, Jesús nuevamente aquí dice que debía morir para pagar la pena de nuestros pecados, pero también para mostrar su poder sobre la muerte. Él tenía que morir para darnos vida a muchos, a todos aquellos que creemos en Él. La semejanza del grano de trigo, Él está anunciando allí también que Él tenía que morir y ser sepultado, pero resucitaría para dar vida a muchos. Miren Marcos 10, 32 al 34. Marcos 10, 32 al 34. Dice la palabra de Dios así:
Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y he aquí subimos, dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Todos estos versículos que hemos visto muestran el anuncio de que ese Mesías que llegó un día, ese niño que llegó un día en un pesebre, era el mismo Dios encarnado, Jesucristo, que posteriormente tendría que ir a la cruz y morir y resucitar al tercer día para pagar el precio que teníamos que pagar nosotros por nuestros pecados. Esto es importante entonces, hermanos. Antes de entrar a lo que nos hablan los evangelios de su crucifixión, ver todos los acontecimientos que se dieron desde la profecía. Porque ahí vimos también a Isaías profetizando que iba a ser como oveja al matadero para pagar por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Si pensamos tan solo el sacrificio que hizo por nosotros, nosotros actuaríamos diferente. Fuéramos verdaderamente nuevas criaturas, sirviéndole al Señor, trabajando en su obra. Él vino a este mundo, sabiendo la tarea que tenía por delante. Él vendría a sacrificarse por usted y por mí para pagar el precio de nuestros pecados. La resurrección prueba que tiene vida eterna. Como Él es Dios, puede dar esta misma vida eterna a todo aquel que en Él cree. Que el Señor les bendiga.